Senadora Indira Rosales, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Pues justamente la verdad es que finalmente como veracruzana, como senadora de Veracruz y habitante además de todo del puerto de Veracruz, del municipio sede del puerto más importante del Golfo de México, sí, encontramos definitivamente irresponsables estas declaraciones por parte del presidente de la República que realizó justamente antier, el martes por la mañana en su conferencia mañanera, respecto a la posibilidad de revocar esta concesión a Apiver, que además es muy importante, Rodolfo, comentarte que Apiver es una empresa de participación estatal mayoritaria. Básicamente el gobierno federal cuenta con el 99.8% de las acciones y el 0.2% corresponde a Banobras, que también se encuentra adscrito a la propia administración federal a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces estamos hablando que absolutamente todos sus directivos, sus órganos de gobierno se encuentran constituidos en una mayor parte por autoridades y por servidores públicos del gobierno federal. A ver, entonces, de entrada... Perdón, senadora Indira Rosales, esto es muy importante, si nos lo puede repetir para nuestro auditorio. A ver, Apiver es la Administración Portuaria Integral de Veracruz. ¿Es una SA, es una empresa, es una sociedad anónima de capital variable? ¿O qué? Sí, que se encuentra. Sí. Justamente es una empresa de participación estatal mayoritaria. Se encuentra adscrita como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal. Correcto. ¿Y la composición accionaria cuál es? La más reciente es el 99.8% de las acciones corresponden al gobierno federal, 99.8% estamos hablando, ¿ok? Y a Banobras corresponde el 0.2%, que hay que recordar que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, comúnmente conocido como Banobras, a su vez se encuentra adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces podemos decir de alguna manera informal, no en sentido estricto, que Apiver se encuentra adscrita por un lado en su gran parte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por otro lado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ambas entidades que dependen directamente del Ejecutivo Federal, es decir, del Presidente de la República. A ver, yo voy a utilizar este término muy coloquial, muy de rancho, donde dice entonces, la víbora se mordió la cola, es decir, esta es una empresa del gobierno, el presidente no sabe que su gobierno posee una empresa que es Apiver, que administra, maneja el puerto de Veracruz y ahora quiere revocarlo pensando que se trata de un particular. Eso fue justamente lo que dio a entender en la conferencia mañanera de antier, lo dio a entender, creo que todos lo vimos ese minuto que habló del tema, sí, y dio a entender que estaba concesionado a una empresa privada. No mencionó el nombre, incluso le preguntan y hizo eso, lo hablamos después, algo así menciona. Sin embargo, a todos nos deja esta idea de que fue una concesión a una empresa privada que se da en un gobierno anterior. Entonces es muy importante por ello, Rodolfo, hacer la aclaración que no es una empresa privada, estamos hablando de una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal y bueno, pareciera que existe cierta ignorancia o mala información la que le envían al presidente. Hay que decir que a nivel nacional son 16, las administraciones portuarias integrales son 16 APIs, que se encuentran organizadas en dos sistemas litorales, Océano Pacífico y Golfo de México Caribe. Justamente la Apiver evidentemente se encuentra adscrita al sistema de Golfo de México Caribe, junto con Dos Bocas, Progreso, Tampico, Tuxpan, Altamira, Coatzacoalcos, y todas estas, todas las que corresponden al sistema Golfo de México Caribe, son justamente entidades paraestatales, Rodolfo. Solamente hay un puerto privatizado en todo el país, y es el de la ciudad de Acapulco, ¿ok? El resto tienen el mismo funcionamiento que yo te comento en el caso de Veracruz de Apiver. Esto es lamentable, muy lamentable, Indira, porque habla de un gobierno que no está articulado, de que alguien tiene una persona que le está llenando de humo la cabeza al presidente
y que está diciendo, en este caso, por lo menos en este caso, está diciendo una barbaridad. Es una equivocación tremenda la que está cometiendo el presidente, y alguien se lo tiene que... Bueno, tú ya saliste a decirlo, diste una conferencia de prensa el día 18 de agosto. Sí, justamente, Rodolfo, finalmente, a ver, hay que decirlo, independientemente de la equivocación, del error, ahora sí que del error técnico, por llamarlo de alguna forma, por parte del presidente, estamos hablando que el puerto de Veracruz genera miles de empleos para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y para todo el estado. Son miles de trabajadores que se aglomeran alrededor del puerto, agentes aduanales, cargadores, encargados de operaciones dentro del puerto, personal de la propia API. Entonces es una fuente de empleos muy importante para nuestro municipio y para nuestro estado, Rodolfo. No es un tema para nada menor. Entonces, que de pronto una mañana el presidente de la República diga que va a revocar la concesión, definitivamente genera incertidumbre para todo el estado, ¿no? Ya numerosas cámaras empresariales de aquí de la entidad se han pronunciado en el tema. Yo creo que si existiera algún tipo de irregularidad, pues que lo revise. Finalmente, hay que decirlo, la API Veracruz pues cuenta con órganos internos de control, lo que responden justamente a la propia Secretaría de la Función Pública. No le corresponde a nadie más revisarlos que a la SFP, y pues están sujetos obviamente a una serie de estándares de productividad y se encuentran vigilados por los propios órganos de gobierno federal, que justamente pues imagino la mayoría de ellos fueron cambiados y entraron junto con la administración del presidente López Obrador. Entonces me parecería que esto en todo caso es una reunión interna con la Secretaría de la Función Pública, en la cual si existiera alguna duda respecto a las concesiones que fueron entregadas, que también, insisto, independientemente de qué administración hayan sido, al menos legalmente existe la posibilidad, la propia ley de puertos en su artículo 23 menciona esta posibilidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá otorgar concesiones. Entonces, repito, tampoco sin ser experta en el tema de las concesiones, pues aparentemente se actuó de acuerdo a la ley. Pero también el presidente menciona que la renovación de la concesión fue a los pocos días que ganó la elección. Sin embargo, no se renueva una concesión de un día para otro. El propio marco legal menciona que para la prórroga de una concesión se tiene que iniciar un proceso 120 días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación de la misma. Entonces, entiendo que la lucha contra la corrupción estamos totalmente de acuerdo. Yo la apoyo, lo que tengamos que hacer, el marco legal que tengamos que constituir en el Senado de la República. Sin embargo, no se vale, no me parece justo que con un afán de dar una nota, con un afán de generar mayor ruido, pues se nos genere incertidumbres a familias que están trabajando y que viven de ello. Para quienes nos están escuchando y nos están viendo, esta concesión voy a hacer una analogía, es como cuando el gobierno federal, la SCT, le entrega a un estado una concesión para que él la administre o bien la licite para que un particular opere, digamos, una autopista. Es algo similar. En este caso, el gobierno del estado de Veracruz es el titular en este momento de la concesión para la operación del puerto de Veracruz. ¿Estoy diciéndolo correctamente? Es APIVER en este caso, no el gobierno del estado de Veracruz. Bueno, dices es una APIVER, paraestatal. La Administración Portuaria Integral. Sí, la concesión se le entregó aquí al estado de Veracruz y a su vez constituyeron la APIVER. No, es directamente el gobierno federal APIVER. El gobierno del estado de Veracruz no tiene injerencia en el tema. Y ese 99, a ver, aquí hay algo donde ya estoy confundido. Entonces, el 0.2% lo tiene Banobras, que a su vez es la Secretaría de Hacienda. El 99.8% lo tiene el gobierno federal. Las acciones de APIVER las tiene el gobierno federal. Las vigila. Tal cual. Podemos decir que a través de diferentes entidades, sin embargo, el 100% corresponde de operatividad al gobierno federal.
ellos son los que forman parte de sus juntas de gobierno, ellos son los que, te repito, se tienen que atener a lo que marca la Secretaría de la Función Pública al ser una entidad paraestatal. Entonces, te repito, o no, vamos, si se quisiera hacer algún tipo de revisión en el tema, pues el presidente puede acudir directamente solicitar información a la Secretaría de la Función Pública y bueno, y revisar bajo cuál fue el procedimiento justamente para la renovación de esta concesión. ¿Y qué sentido tendría entonces? A ver, si es el mismo gobierno federal, ¿qué sentido tendría quitársela a la PIBER para dársela a quién? ¿A la SCT? ¿A quién? O sea, sería el mismo gobierno federal finalmente el que la está operando. Es ridículo, Rodolfo, francamente. Digo, te repito, son 16 las APIs federales que funcionan en todo nuestro país. Finalmente, pues indirectamente, pues dependen todas del gobierno federal. Si hay un mal funcionamiento, la persona, ahora sí que la autoridad máxima para corregir este mal funcionamiento, esta mala operatividad, pues tendría que ser justamente directamente el presidente de la República, absolutamente nadie más, a través de personas que él mismo designa, como lo es el secretario de Comunicaciones y Transportes, como lo es el secretario de Hacienda y Crédito Público, quienes a su vez designan a los titulares encargados de cada una de estas APIs. Hay que además mencionar que sí, el avance del puerto de Veracruz es muy notorio. En 1994 nuestro puerto movilizaba 6.9 millones de toneladas de carga y para 2012 superaba 22 millones. Entonces estamos hablando de un puerto que ha venido creciendo durante los últimos 30 años básicamente. No sabemos cuál es la intención del presidente, si generar un retroceso en el manejo de los puertos, no nada más de Veracruz, sino básicamente de todo el país. Al intentar, no sé, si desbaratar a estos organismos paraestatales para que haya una operación directa, desconocería cuáles son los motivos. Sin embargo, eso definitivamente representaría un retroceso y estaríamos hablando de un funcionamiento de puertos como ocurría en los años 80. Qué barbaridad, este sería de verdad, primero es un error brutal de sus asesores, de las personas que le informan, o dos, tiene una perversidad, tiene un fondo de otro orden, pero sobre todo, como lo comenta senadora Indira Rosales, si el puerto creció de 6.9 millones de toneladas de carga de 1994 a 22 millones en el 2012, pues estás hablando de una eficiencia, de una productividad, pero sobre todo algo muy importante que lo señalaste, la gran cantidad de trabajos, de empleos directos e indirectos que genera la ocupación, que ese es el beneficio social finalmente que está teniendo la operación de este puerto, y regresarlo, como dices, una operación de la década de los 80, de los 70, como el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que todo lo controlaba, pues entonces el país está corriendo las manecillas del reloj hacia atrás y no hacia adelante, no está viendo hacia el futuro. Esto es muy grave, esta declaración es grave y no sabemos hacia dónde nos vaya a llevar. Justamente, Rodolfo, te repito, es uno de los mayores riesgos el generar incertidumbre. Te repito, son miles finalmente las familias que dependen de manera directa e indirecta del buen funcionamiento del puerto de Veracruz. Es una gran fuente de empleos para nosotros y máximo, Rodolfo, hay que decirlo, en medio de esta pandemia, en medio de una de las peores crisis económicas, Veracruz no se encuentra exento de esta difícil situación que estamos viviendo, como para en medio de esta situación venir a hablar de algo que para nosotros genera estabilidad económica, tratar de moverlo. Creo que no es el momento, te repito, creo que no son las formas. Si existiera alguna duda por parte del presidente directamente del funcionamiento del puerto de Veracruz y del resto de los puertos en el país, pues tiene un coordinadora de puertos, con la cual trabajarlo de manera interna, no salir a denunciar como si se tratara de un acto fraudulento con una empresa privada. Sí, esto es muy grave y le estaremos dando seguimiento, senadora Indira Rosales. Quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y pedirte, si no tienes inconveniente, en que sigámoslo haciendo en función a cómo vaya desenmascarando este telón el presidente, porque ya no sabemos entonces a dónde quiere llegar con este asunto.
Claro que sí, Rodolfo, yo mantengo al pendiente, te repito, esto es un tema prioritario y que de continuarse con esta actitud por parte del presidente definitivamente generará una serie de reacciones absolutamente negativas por parte de todos los interesados en que a nuestro Veracruz le vaya mejor y finalmente al país. Así es, finalmente lo que queremos es que cada región del país, cada estado esté cada día mejor. Muchas gracias por tomarnos la llamada, senadora Indira Rosales. Saludos, Rodolfo, excelente día. Igualmente.